El único lugar en donde lo paranormal, lo oculto, seres de otro planeta y lo desconocido se reúnen. Esto es Psycho Stress. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psycho Stress. Como cada episodio me acompaña mi compañero Ulises. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? El día de hoy tenemos de invitada a una persona que había estado ya anteriormente con nosotros, Dani. Hola Jesús y Ulises. ¿Qué onda? Un episodio más extrañándolos. Cabe resaltar que antes éramos nosotros tres quienes pues teníamos el proyecto de Psycho Stress, pero Dani nos abandonó. No los abandoné. Dijo, ya me tienen harto, ya me voy. No nos abandonó, nos cambió por La Hora del Café. Que cierto. escuchen el podcast La Hora del Café, también producido por BDR Producciones. Ahí vamos a dejar en las publicaciones de Facebook, vamos a dejar los links también de ellos. Para que para que las puedan escuchar. Híjole, eso sí dolió porque somos Su- puras Ay, chicas. Guarden esto para el día de la guerra de sexos, ahí me tunden. Más. Pero el día de hoy traemos un tema muy, muy bueno. Un tema no, un temazo. Un temazo. Temazo. Que vamos a hablar del Chuck Norris del Vaticano. De John Wick con sotana. Vamos a hablar del exorcista del Vaticano. ¿Esto por qué? Porque no es publicidad, o sí, pero No nos están pagando, de todos en modos. este mes, En abril. En abril, pues, se va a estrenar la película. No me acuerdo cómo se llama el actor. pero El está actor muy se llama bueno. Russell Crowe. Con Russell Crowe. Y va a estar muy bueno, entonces decidimos buscar este tema y traerlo aquí a Psycho 3. Ulises se encargó de la investigación y vamos a ver qué nos preparó. Unos huevitos estrellados. Oh, No se crean. La verdad es que realizar la investigación sobre el caso de esta eminencia, por decirlo de una forma elegante, fue bastante interesante porque pues sí encontramos un montón de anécdotas y al igual pues conocer un poquito la personalidad de este señor. Pues vamos a hablar del afamado Gabriel Amort o Gabriele Amort. Pero es Gabriele porque así se escribe, ¿no? Sí, no es porque lo haya querido decir, no, así se escribe su nombre. Entonces Pensaba que para era porque combatía el demonio, mi chico. Bichota. Bichota. El sacerdote o padre Gabriel Amort, que nació el 1 de mayo de 1925, mejor o más conocido como el padre Amort, fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo muy popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia. Gabriel Amort fue ordenado sacerdote católico en 1954 y se convirtió en exorcista oficial en junio de 1986, bajo la dirección del Cándido Amantini. Fue miembro de la Sociedad de San Pablo, la congregación fundada por Santiago Alberione en 1914. En 1986 realizó lo que sería su primer exorcismo bajo la tutela del padre Cándido Amantini y en octubre del 2000, según su libro, señaló haber realizado personalmente alrededor de 50,000 exorcismos que iban desde unos minutos a varias horas de duración. En marzo del 2010, él afirmó que la cifra aumentó a 70,000 exorcismos. Gabriel Amort fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990 y fue presidente hasta su retiro a los 75 años de edad en el año 2000. Fue declarado también presidente honorario de por vida en la misma asociación. También Gabriel Amort fue conocido como el exorcista del Vaticano, ya que oficialmente realizaba estas prácticas para la diócesis de Roma
El religioso estaba orgulloso de su trabajo y solía hablar de uno de los ritos religiosos más antiguos y controvertidos de la Iglesia Católica Romana. También cabe resaltar que Amorth fue el inspirador de la saga El Exorcista, este clásico de terror dirigido por William Friedkin con Linda Blair, Ellen Burstyn, que se estrenó en 1973. El padre declaraba que el exorcismo es el verdadero milagro de Dios. Esto mismo lo declaró a Los Angeles Times en una entrevista que realizó en 2004, asegurando que había realizado 70 de estas ceremonias. Entonces ahí conocemos un poquito sobre varias cosas referente al mundo del exorcismo. De hecho, no sé si sabían ustedes, al menos yo desconocía en base a quién estaba inspirado El Exorcista, y ahí es donde descubrí que efectivamente estaba inspirada en el trabajo y en la obra de ese sacerdote, que incluso en varias entrevistas, o al menos en una muy famosa que tuvo este sacerdote, él mismo mencionaba que era una película bastante sorprendente, porque mostraba de una forma un tanto apegada a la realidad lo que es realizar un ritual de exorcismos. Él mismo también mencionaba que sí habían exagerado un poquito al momento de llevar a cabo la realización del procedimiento de un exorcismo, pero que, además de ser su película favorita, él mismo mencionaba que sí estaba muy apegado a lo que verdaderamente significa llevar a cabo un ritual de exorcismo. Así es, y yo también en lo que estuve checando de este padre, pude darme cuenta que es lo que él decía, que lo más cercano a un exorcismo era lo que sucedió en esta película. Obviamente, Hollywood y todas estas empresas dedicadas a hacer ese tipo de películas exageran bastante en los efectos especiales. Pero lo que él indicaba es que era lo más cercano a todo lo que sucedía dentro de un cuarto, dentro de una sala donde se practicaban este tipo de ritos, de rituales. Y de hecho, dentro del trasfondo, o mejor dicho, dentro del desarrollo de la historia de él como sacerdote y como exorcista, él mencionaba que en sus inicios él decidió participar en la guerra, precisamente en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de su vida en el ejército y combatiendo en contra de los alemanes, él mismo declaraba en ciertas entrevistas que el haber estado en la guerra fue inspiración para él para poder combatir contra todas las fuerzas demoníacas que él mismo decía que había. Para él los alemanes eran una representación real de lo que pelear contra un demonio después de se trataba. O sea, su inspiración básicamente para ser un exorcista fue desde que él decidió participar en la guerra y pelear en contra de los alemanes. Ahora, para ponerlos un poquito más en contexto, porque bueno, vamos a seguir con la investigación que hizo Ulises. Dije que era el John Wick y el Chuck Norris del Vaticano, porque este sacerdote, bueno, este padre, era la última opción que tenía una persona que presentaba casos o presentaba signos de estar poseído. O sea, este padre no era como que, ay, a mi vecina se le metió el diablo, háblele. No. El mamalón. Era don chingón. Era el que estaba a las órdenes directas del Papa. O sea, básicamente eres Dios, es el Papa y era él. Y era, en caso de exorcismo, sí. Sí. Y era el que ya, él tengo entendido que solamente atendía casos que ya estuvieran descartados por psicólogos, psiquiatras y otros padres. O sea, si la ciencia ya no pudo con estos casos, entonces es donde él entraba. Si otros exorcistas de la localidad en la que se encontraba la persona no podían, entonces ya mandaban pedir refuerzos. Sí. Y es donde llegaba el hombre del saco. A ver quién entiende la referencia. Claro, y hay que estar conscientes de que un exorcismo es un procedimiento que es tanto arcaico como es demasiado burocrático. Porque para poder solicitar un exorcismo se tienen que tener pruebas fehacientes de que en realidad es una persona que está sufriendo algún tormento por alguna entidad. Porque lo primero que un sacerdote de la localidad va a analizar e investigar es precisamente que la persona que está sufriendo o está siendo atormentada sea una persona que ya científicamente o médicamente, mejor dicho, esté comprobado que es una persona que no tiene ningún tipo de trastorno, que no está padeciendo algún mal de estos, para que entonces el sacerdote de la localidad pueda comenzar a realizar una investigación, es decir, recolectar información, recolectar evidencia, y una vez que esto se tiene, se envía toda esta información al Vaticano, el Vaticano la analiza y ellos mismos determinan o dictaminan si es menester realizar pues esta práctica o descartar totalmente que sí se trate de una posesión y decir, ¿saben qué? Esta persona en realidad
no está sufriendo un tormento demoníaco, es más bien una cuestión psicológica, mental, entonces no podemos proceder. Entonces sí es importante mencionarlo para que podamos reafirmar el punto de que es el Chuck Norris del Vaticano. O sea, es cuando ya una situación de este tipo estaba completamente fuera de control y no había una persona que tuviera la capacidad pues de poder ejercer esta práctica. Pues sí, no es que se supone que para poder realizar un exorcismo se tiene que pedir permiso, o sea, todo el trámite burocrático, pero no es un poquito tardadito. Sí, bastante. Y que habrá personas que lo hagan, pues no sé si sea ilegal la palabra correcta o sin pedir permiso. De manera clandestina. Me imagino, la verdad desconozco, no investigué a fondo, pero me imagino que si la persona está sufriendo una cuestión en la que ya el tormento es demasiado, creo que en esa parte se le puede dar como el perdón, por decirlo así. El permiso express lo llamamos en construcción. Exacto, el permiso express de decir, ¿sabes qué? La verdad, pues dale. O sea, o no tanto que lo hayan dicho, sino más bien al darse cuenta el Vaticano que se tuvo que realizar esta práctica para poder salvaguardar la vida de la persona y la integridad. Entonces es, creo, permitido decir, ok, está bien, actuaste bien, pero me imagino que sí debe de haber alguna especie de sanción o algo por el estilo. ¿Quién sabe, güey? Te pregunto porque creo que hace un par de años una amiga me comentó que a una de sus vecinas le practicaron exorcismo aquí en Durango. Bueno, luego le invito para que nos pase el dato, el chisme. Sí, exacto. Entonces sí, digo, no sé cuál haya sido el procedimiento, pero ni tampoco me acuerdo muy bien de la historia, entonces no se las voy a contar para mejor traerla a ella y que ella se las cuente. Bueno, aquí en México, ahorita que hablan del trámite para pedir un exorcista, aquí en México los trámites están bien mamones, ¿eh? No, fíjate Imagínense para un exorcismo. A lo contrario de lo que todos piensan, no es tan tardado, porque México cuenta con 3 capillas. Sí. Que son especializadas en exorcismo. La más reconocida es la que se encuentra en Querétaro. Es la Capilla de las Ánimas o Capilla de los Exorcismos en Querétaro. Entonces, si alguien tiene las evidencias de que esa persona está siendo poseída, se envían a esa capilla y mandan a un exorcista. De hecho, como dato curioso también aquí en Durango, el Templo del Sagrado Corazón es considerado también un templo expiatorio, dado a que en ese templo no se puede celebrar ninguna fiesta, llámese una boda o cosas así, sino que ese templo está dedicado precisamente para vigilias y para atender casos de ese tipo. El templo no, la capilla que está a un costado. Perdón, sí, la capilla que está a un costado. Sí, dije, pues yo sí he visto fiestas. Sí, no, en el templo sí, pero en la capilla que se encuentra ahí no. Es que bueno, según lo que yo tenía entendido, antes sí no estaban permitidas. O sea, porque alguien sí me había pasado ese dato. No sé si el dato y la persona estaban equivocadas, pero sí había escuchado algo así. Es que, a lo que voy es diferente a lo que comentas. En cada estado existe 1 o 2 capillas que son exclusivamente no para exorcismos en sí. Sí, porque tampoco no es como que crean que tenemos uno diario, como los bautizos. Sí, para hacer rituales católicos que son exclusivos de la iglesia, llamámoslo así. Es decir, por ejemplo, en Durango, pues no sé si también en la Catedral haya, en Chihuahua, en las principales iglesias de cada estado, hay una capilla en la que solamente se realizan ritos católicos exclusivos, digamos, no sé, los santos óleos de algún padre, la excomunión de alguien por parte de la iglesia, o de este tipo de ritos, incluidos los exorcismos. Esto no quiere decir que todos los padres que estén en esa capilla o en esa iglesia sean candidatos o sean exorcistas. Claro. Tengan la facultad para hacerlo. Claro. Se presenta el caso directamente con la iglesia de tu comunidad, de tu ciudad, de tu localidad, y ellos le envían a las sedes de exorcistas en México. Claro. Que es la que yo nombraba de Querétaro. Si se toma el caso y se decide que necesitan un exorcismo de esa sede, que es la de Querétaro, bueno, hay otras, nomás que no recuerdo bien dónde están las otras 2, se manda a un sacerdote experto en exorcismos a la localidad para que él lo practique dentro, ya sea de la casa, si es que no lo pueden transportar, o transportarlo directamente a la capilla. ¿Por qué? Porque no todos los exorcismos son como en la película, de que llegas y ya está un desmadre. Exacto. A lo que dice el padre, sí, pero hay otros
que es una persona que tiene un demonio, varios demonios dentro, que tienen una vida relativamente normal. Sí. O sea, pueden transportarlo hacia la capilla que está destinada para este tipo de rituales. Y que incluso, saliéndonos un poquito de la cuestión religiosa católica, también existen templos de diferentes denominaciones religiosas, tanto como templos cristianos como templos judíos, en donde también se realizan estas prácticas. Y obviamente las solicitudes para estos son totalmente distintas a lo que la Iglesia Católica estipula para poder llevarse a cabo. Pero a grandes rasgos, esto es lo que el mismo sacerdote nos decía cuando realizaba alguna práctica. Entonces, tocante a esto, en una de sus tantas entrevistas, el sacerdote citaba una frase célebre, y creo que es la frase por la cual nos referimos a él como el John Wick, ¿no? Con Sotana. En donde él, John Constantine del Vaticano. Exactamente. En donde él citaba y decía: nunca he tenido miedo al diablo. De hecho, puede decirse que a menudo él me tiene miedo. Era una frase que él citó. También, asimismo, el religioso ayudó a promover muchísimo el ritual de desterrar al diablo de personas o lugares, que experimentó un cierto resurgimiento en los últimos años. Los exorcismos fueron acogidos por el Papa Juan Pablo II, que reveló haber realizado 2 o 3 a lo largo de su vida. Y aquí quiero hacer una pausa. Sí, del video. Exactamente. Hay un video del Papa Juan Pablo II donde hay una persona con rasgos, no se puede decir que esté poseída, pero sí había... Pero sí se le ve la cara, o sea, sí, tiene ciertos rasgos que indican que es una posesión. Y el Papa Juan Pablo antepone sus manos y empieza a orar en latín. Sí. La persona que está en una silla de ruedas, creo. Sí, es una silla de ruedas, sí. Empieza a hacer gestos y a hacer como ruidos, como en las películas del exorcista. Y de repente, en cuestión de 2 o 3 minutos, cuando el Papa quita las manos, la persona ya está entera. Ya está en sus 5 sentidos. Si no me equivoco, fue durante una misa que celebraba, ¿no? Dentro. Fue en la visita, no recuerdo si fue en Argentina o en Brasil. Ya, entonces debe ser otra la que... Fue en un recorrido. Ya ves que el Papa Juan Pablo II, que era le decían el Papa Peregrino, sí, porque era el que más países visitó, le hacían un recorrido por la capital de la ciudad a la que visitaba, y la gente pues se acercaba por tomarse una foto, por saludarlo, simplemente por verlo, y llevan a esta persona para que recibiera la bendición, pues porque estaba sufriendo de algo que pues no sabían. Hasta la fecha no se sabe quién es, sí, pero se dice que es el primer video, el primer exorcista de un papa captado en video. Sí. Porque a lo que tengo entendido... Exorcismo, perdón. A lo que tengo entendido, los papas no están capacitados para hacer un exorcismo. Sí. O sea, es como en la milicia. Está Don Chingón y tienen a su séquito de cada quien va a hacer esto. Y en una de esas secciones están los exorcistas. Sí, estamos hablando de jerarquías. Ajá. Pero en este video, que yo también te iba a hacer esa pausa, está el Papa Juan Pablo II en lo que se cataloga como el primer exorcismo captado en video de un papa. Hecho por un papa, exactamente. Está muy cabrón el video, a ver, por ahí lo rolamos en la página. Sí. Lo cierto es que Amort afirmó haber realizado decenas de exorcismos, un ritual que no ha cambiado desde la época medieval y que consiste en una serie de oraciones para denunciar y expulsar a Satanás. Su renacimiento se debe a la búsqueda de una explicación religiosa al mal que se percibe en el mundo. Dentro de estas declaraciones, el sacerdote de origen italiano culpaba al diablo de una serie de males como la pornografía, la drogadicción y el secularismo. Incluso, y esto sí le va a pegar mucho a los que sean fanáticos, incluso veía a Satanás al acecho en cuentos de magos como la serie de Harry Potter. No habían los Pikachus. Me recordó precisamente esa época en los 2000 en las que salieron las mamás diciendo que no podían ver a Pikachu porque supuestamente significaba no sé cuántas veces el diablo y cosas de ese tipo. No ven a los Pokémones. Exacto. Ay, güey, no mames, eso viene desde los 90s. Desde la época de los tazos de los Looney Tunes. Sí, hubo que decía varias caricaturas. Que el tazo del Elvira, si se lo ponían de collar, se te aparecía en la noche y te asfixiaba. No inventes. No se sabían esa. No, güey, pues es que tú eres más viejo que nosotros. Nosotros yo creo que apenas nos estamos enseñando a sacarme a relucir los años. Bueno, en la época de los 90s, en las sabritas, salían estos tazos famosísimos que ahorita ya son coleccionables. Ah, claro. De Elvira. Elvira era una niña que era muy brusca al momento de jugar con los animalitos de los Looney Tunes, los conejos los agarra y te quiero mucho y los ahorcaba y se le salían los ojos de una manera caricaturesca, o sea, hablando así.
La van Entonces, a censurar por tu culpa. Ya nadie se acuerda de eso y la van a censurar porque era... La van a cancelar. Deja tú. Espérate. Eso acaba de delatar tu edad. Sí, no hay pedo. Entonces, esta Elvira era la típica niña con su vestidito azul, dos colitas, pero el detalle es que traía un collar en el cuello, que era como una calaverita, ¿no? Y tenía una calaverita. Entonces, en aquel entonces, se dio mucho la moda de el tazo de Elvira, perforarlo y ponerle una cadenita y colgarse. Muchas mujeres, en su mayoría muchas mujeres, lo digo porque mi hermana era una de ellas. O sea, que manda aquí a la raza. Sí, yo sé que lo va a escuchar, un saludo. Pero no me va a dejar mentir, ella era de ese estilo, de que compraba, le salía Eran el tacito y lo tenía. los hemos de los 90. Sí. Entonces, en aquel entonces, se dio la leyenda urbana de que había muertos, bueno, niñas muertas, y que todas coincidían en que traían el collar de Elvira colgado. Entonces se decía que Elvira las abrazaba como en la caricatura y las mataba, las asfixiaba. No inventes. Pues bueno, Recita, ya saben, no vean Harry Potter. Es malo. Ni los Pikachus. Ahora, No. voy a hacer una corrección de lo que dijimos hace un momento del exorcista del Papa. No fue Juan Pablo II, güey. El exorcismo más reciente fue el Papa Francisco. Que por ahí... Sí, por ahí viene un temita. Por ahí viene algo referente al Papa... Al Papa más cool de todos, Exacto. nene. Pero sí, hay que hacer hincapié en que no vean Harry Potter. Ven El Señor de los Anillos. Bueno, entonces prosigamos. No se crean. Para que podamos entender un poquito lo que hace algunos instantes les acabo de mencionar, o lo que mejor dicho el sacerdote quiso decir, el secularismo es el principio de tratar de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y consideraciones derivados únicamente del mundo material, sin recurrir a la religión. Se define más comúnmente como la separación de la religión de los asuntos cívicos y del Estado, que de acuerdo con el pluralismo religioso define el secularismo como neutralidad. O sea que incluso el mismo sacerdote mencionaba que tenía que haber un criterio, ¿no? En todas las cosas. Sí está bien ver desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva espiritual, pero no es malo tampoco ver y analizar esto desde una perspectiva fría y una perspectiva escéptica, me podría atrever a decirlo. Es que es justo lo que te iba a comentar, porque tenemos esta idea errónea de que, o se podría llamar como tabú en el tema de los exorcismos, de que muchas personas que no son creyentes de las religiones, independientemente de la religión, entonces es que el exorcismo no existe. Son problemas psicológicos, es una persona con esquizofrenia. Estamos hablando de que incluso para un exorcismo o para un padre que practica el exorcismo normal, dejando fuera a este personaje que es Don Chingón de los exorcistas, creo que los documentos que te pide la iglesia, al menos la católica, para poder catalogar lo que le pasa a una persona como una posesión, es que ya haya sido tratada por un psicólogo y un psiquiatra. Sí. O sea, que esas dos personas profesionales de estas cosas, podría decirse de la mente, o de estos tipos de trastornos, ya lo haya descartado. O sea, si un psicólogo o un psiquiatra ya descartaron que ellos no pueden hacer nada, es donde ya se recurre a un exorcismo. Sí. Que anteriormente, o mucha gente aún sigue creyendo de que no. Es que si mi hija convulsiona y avienta espuma por la boca y empieza a hablar en un dialecto que no conozco, entonces es un exorcismo. No. La misma iglesia te pone un alto. A ver, espérate. Puede ser epiléptica la persona. A lo mejor ni siquiera está hablando, está balbuceando. Ni siquiera es un idioma. Y cabe mencionar que incluso en eso podemos darle créditos a la iglesia, de haber evolucionado un poquito en sus conceptos y preceptos. Porque estarás de acuerdo que en años atrás, en siglos atrás, la iglesia predominaba demasiado en el concepto de que solamente ellos eran la autoridad y la educación venía y venía por ellos. Entonces, al momento de que una persona, estamos hablando de años y años atrás, sufría una cuestión de salud y no se sabía interpretar correctamente debido a que no existía una educación buena, que hubiese un desarrollo educativo bastante bueno, entonces las personas obviamente tenían que irse con lo primero que la iglesia les había establecido. Entonces sí fue un parteaguas inmenso en el que la iglesia también tuviese esta apertura de decir, ok, no tenemos la verdad absoluta, no podemos decir que las personas sí estén verdaderamente poseídas porque no conocemos en realidad
qué hay más allá de lo que nosotros mismos creemos o lo que nosotros mismos llevamos a cabo como religión. Entonces, esta misma situación fue la que puso en aprietos precisamente al Padre Amort, porque la Iglesia Católica enseña que Satanás es real, pero el celo de Amort por los exorcismos y su especularidad incomodó a los sectores más progresistas de la Iglesia, como en todo. Te ibas a topar gente que iba a ser conservadora de su religión a más no poder y nunca iba a permitir la apertura de lo que tú mencionabas, de decir, oigan, ¿por qué no mejor permitimos que las personas lleven a esta persona que está pasando por esta situación a que se realicen estudios para ver si verdaderamente está sufriendo la persona un tormento de amoníaco o si la persona está sufriendo algún trastorno? Claro, porque pues es que hay también una persona ya fanática, ¿cómo va a permitir que la ciencia esté sobre sus creencias, ¿no? Exacto. Hay que hacer un psicólogo de su sacerdote, casos de exorcismos. Imagínate, está cagadísimo, algo así. Háblale a tu amiga que estuvo con nosotros en el otro podcast. ¿Quién? ¿A Elena? Ajá. Y luego vamos a conseguir un padre y los vamos a enfrentar a muerte. Vamos a tener No conozco ningún padre, güey. Yo sí. Todos. Bueno, esta va a ser una guerra no de sexos, va a ser una guerra de... ¿De qué le podemos llamar? Espirituales. Acá una pinche guerra como Shaman King, ¿verdad? Aquí. Ay, sí. Oye, pero sí estaría chido ponerle un título. Espérenlo próximamente. Vamos a ver, porque tengo un saludo a mis dos compas que son... Bueno, uno ya es mayor, el otro está joven. Ya me va a regañar porque le dije viejito. No, pero está chido. O sea, sin afán de ofender. No, sí. Es que ellos nos escuchan. Pero imagínate los conocimientos que va a haber. Una persona que ya tiene una experiencia a una persona que... Pero ¿sabes qué? Conozco a una persona que estuvo estudiando para ser sacerdote, para ser padre. Ajá. ¿Cómo se le llama cuando están estudiando? ¿Es Felipe? No sé, pero estuvo... No recuerdo, la verdad. Estuvo un tiempo metido en eso. Bueno, tomó el curso de inducción. Ándale, y ya ves que te dan un tiempito para que decidas si es así, es ahora o nunca, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues él dio el paso para atrás y... Iba a ser un chiste negro, pero nos van a cancelar. Sí, no lo hagas, güey. Estamos empezando, por favor. No lo hagas. Sí. Bueno, o sea, se echó para atrás y estudió psicología. Como Jesús con su chiste. Sí, es que sí está medio cruel. Entonces, pues no sé el que... Esperemos y sí se pueda hacer un debate. Bueno, más adelante, si algún día volvemos a tocar el tema de los exorcismos, voy a hablar con uno de ellos, a ver si puede venir. A ver qué sabe, ¿verdad? Porque también no es como que cualquier sacerdote esté informado de ese tema. De hecho, es lo que decías, o no sé si ya tocaste ese tema, gracias al padre del que estamos hablando ahorita, el Padre Amort, se fundó la escuela de exorcismos. Sí, precisamente mencioné al principio de esa institución. Entonces sí, como les comento, sí ha existido también dentro de la misma iglesia esta parte de ser conservadores y no permitir el paso sobre tratar de entender, de aceptar nuevas ideas y nuevos conceptos. También algunos sacerdotes y otros especialistas prefieren un enfoque más científico de lo que muchos consideran una enfermedad mental, no una posesión demoníaca, precisamente lo que estábamos mencionando. Se supone que los exorcistas nombrados por los obispos deben asegurarse de que la persona que solicita un exorcismo ha buscado primero atención médica. Solo cuando se descarta una respuesta médica se permite al sacerdote realizar el ritual. Amort mencionó en una entrevista en 2004 que seguía estas normas, pero añadió: "Sé que hay muchos escépticos", citó él, "a menudo se ignora la presencia del diablo". También mencionó que le encantaba, lo que les mencionaba hace un instante, la clásica película del Exorcista, dirigida por William Friedkin en el 73, y basada en una novela de 1971 de William Peter Blatty. Puede que algunos de los efectos especiales fueran un poco exagerados, citó el padre, pero la película ilumina el trabajo de un exorcista y los peligros de los demonios. Entonces, este padre puedo atreverme a decir que sí tenía un concepto conservador de lo que lidiar con demonios se puede llegar a tratar. Pero a pesar de eso, creo que era una persona muy open mind, ¿no? Sí, es lo que mencionábamos. Él trató de permitir el secularismo, que fue lo que les aclaraba hace un instante, de permitir esta parte o esta brecha de decir, ok, no todo tiene que ser como la iglesia me lo enseñó. No todo tiene que ser el diablo aquí y el diablo acá. Ok, respeto ese punto. Pero ¿qué pasa cuando una persona está sufriendo una cuestión de salud? Está pasando por una situación médica que no puedo atenderla porque yo no soy doctor, porque no soy un especialista. Entonces fue cuando me atrevería a decir que él fue uno de los, si no de los precursores, fue uno de los que ayudó a que la iglesia
tuviera esta parte de una mesa de analistas o de personas expertas que pudieran ir viendo los casos que iba recibiendo la iglesia para decir, ¿sabes qué? Esta persona a mí se me hace que no está poseída, tiene una enfermedad, tiene un trastorno, es mejor tratarla con psiquiatras, con especialistas, para que nosotros no vayamos a causar algo peor por creer que es que es una posesión. Sí, pues de hecho él es el precursor porque, pues, como lo dije hace un momento, él es el fundador de esta escuela de exorcismos que van de la mano con las creencias y con el estilo, digámoslo así, de exorcista que es este padre. Él utiliza un ritual que se me hace que más adelantito en la investigación viene cuál es el ritual que utiliza para el exorcismo. Hay bastantes, sí, unos más agresivos que otros, porque a lo que comenté, eso sí no creo que venga en la nota, o no recuerdo si lo leí. El padre Amor, en una entrevista, que por ahí está el video, hay muchas entrevistas de este padre en YouTube, muchísimas. Él dice, es como, si se compara a algo, un exorcismo, es como a las enfermedades que comúnmente tiene el humano. Sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un dolor de estómago, primero hay que saber qué tipo de dolor o qué tipo de enfermedad te está causando ese dolor para poderte dar un medicamento. En los exorcismos es exactamente igual. Sí. Primero hay que ver qué tipo de exorcismo se va a llevar a cabo o qué tipo de ente demoníaco tiene con lo que esta estás lidiando, está poseída o con lo que vas para a lidiar. poder escoger un tipo de ritual para realizar. Sí. El ritual que él dice que él es el que más practica es un ritual que basado en un padre, no recuerdo si es el... no recuerdo el nombre del padre, pero es uno de un papa, perdón. De un papa ya muy, muy, muy antiguo, que es el más eficaz. Pero él mismo dice, no porque este ritual que yo manejo sea el más eficaz, quiere decir que sea el menos agresivo. Exacto. Y él indica, hay rituales agresivos que la película, repito, este padre era fan, sí, le encantaba la película El Exorcista, que dice que hay rituales que la película El Exorcista es un juego de niños, sí, a comparación con lo que se realiza totalmente en rituales mucho más agresivos que se han llegado a utilizar en este tipo de prácticas. Y creo que nosotros, quizás como personas que no somos eruditos en la materia, podemos decir, ok, sí se ve muy, muy espectacular los efectos para la época en la que se realizó, ver efectos de ese tipo, ok, sí se ve chido, pero estamos conscientes de que ya en la vida real puede llegar incluso a ser un poco más heavy todavía llevar a cabo un ritual de esta magnitud. Ahora, como acotación antes de seguir con el tema, recordarles que en la película El Exorcista pasaron un chingo de cosas paranormales que yo creo al grado de que fallecieron un chingo de personas. Y a todos les ocurrieron. La niña quedó como que medio traumadita. Pues ¿no? quedó... Y de hecho su carrera se truncó porque después de la segunda parte del Exorcista, que de hecho no fue malísima, malísima película, por cierto, tuvo papeles, muy, muy ligeros, así muy... Sí, no volvió a ser la misma. Sí. De hecho, creo que ninguno de la producción, porque también los otros actores ya no se volvieron... De hecho, como dato curioso, precisamente el día de ayer, antes de la grabación de este episodio, por ahí me topé un artículo en el que se rumoraba que iba a volver a aparecer Linda Blair por ahí en no sé si en un remake o algo, pero referente al Exorcista. Entonces habrá que esperar a ver qué tan real es este rumor y ver qué se va a llevar a cabo. Por ahí luego haremos un podcast de cosas paranormales en películas. Sí, de hecho estaba pensando en ese caso. Bueno, prosigamos con... Entonces, con vamos a entrar un poquito ya en lo que fue el trabajo de campo del padre Amort. Como les mencionaba, el padre Amort, quien realizó ya al final de todo que su cuenta de rituales de exorcismo ascendió a 70,000, no quiere decir que hubiera atendido a 70,000 personas, pues según él decía, una misma persona podría necesitar decenas de sesiones para ser liberada de sus demonios. Y aquí sí quiero hacer una acotación breve, porque dentro de las creencias que yo practico, pues, bueno, a lo mejor ustedes no van a saber, pero pues mis creencias son cristianas y van a decir, ¿qué estás haciendo hablando de eso? Pues que puedo y porque quiero. Sí es recomendable, y me imagino que la Iglesia Católica también lo ha de mencionar así, al momento de realizar una práctica de este tipo, no sabes con cuántas entidades te vas a topar. Yo así había escuchado y había visto este tipo de situaciones en las que una persona puede estar poseída solamente de una entidad o puede tener muchas entidades dentro de la persona, sin sonar mal, claro. Y una vez que se lleva a cabo un ritual de estos,
puede llegar a ser muy agotador, tanto para la persona que está realizando el ritual como la persona a la que se lo están realizando. Entonces, para no exponer a la persona que está siendo liberada y a la persona que está siendo el liberador, en este caso, se realizan en sesiones distintas. O sea, se llevan a cabo en diferentes días. Como tatuaje, en varias sesiones. Exacto. O sea, se lleva a cabo en diferentes días, se deja descansar y se vuelve a retomar. Imagínate el padre Amor acá bien mamey. Mira, mija, nomás expulsar demonios. Y que incluso, y esto lo vi en un documental de Vice, si tienen chance en algún momento de verlo, véanlo, está buenísimo. El pastor de esa iglesia, me parece que es judía la iglesia, no recuerdo bien. No sé si era cristiana o era judía la iglesia. Él mismo mencionaba que había personas que iban cada ciertas semanas a realizar una liberación porque tenían ciertas entidades, porque... Ah, sí, porque recordemos que el exorcismo no es exclusivo de la iglesia católica. Exacto, era lo que les mencionaba. O sea, los mismos musulmanes, hindús... La práctica de este ritual es a nivel religioso de cualquier tipo de creencia. Eso es un hecho. Entonces, en el libro que escribió este señor, que se titula El último exorcista, se los recomiendo. Yo no lo terminé de leer, pero de ahí estuve viendo algunos datos. Bueno, y la verdad... ahorita consulto algo con ustedes fuera del aire, porque si lo digo a lo mejor... Bueno, no, es que sí se categoría como plagio, como piratería si ponemos a disposición el PDF de este libro. Sí. Mejor, ¿por qué no mejor hacemos una encuesta y que la gente decida si podemos crear algún lugar donde vean contenido exclusivo y ya? Ahí tenemos un Discord que podríamos... Ahí podríamos estar rolando ese tipo de información. Y al rato bien canceladotes. Y deja tú cancelados en la cárcel. Ya sé, malditos derechos de autor. Digo que me poseyó el diablo y... No fui yo, fue Patricia. Que hablando sí, de posesiones, sí, por ahí también hay un tema que se está cocinando bastante interesante. Va a ser de asesinos que dicen estar poseídos al momento de cometer un crimen. Exactamente, la verdad tenemos varios casos. Sí hay cositas ahí muy interesantes. Aquí en México que... Uy, un super caso totote aquí en México. ¿El de hace poco? ¿El de este año, pues? No, el de... Sí tienes el de este año, Sí lo encontré. Claudia Mijangos. Mijangos. Ese yo creo que es como que la meca de ese tema. De hecho, por ahí vamos. Sí. Entonces, como les mencionaba, en este libro que escribe el último exorcista, él cuenta, además de que él mismo tuvo una conversación con Satanás, quien tenía poseída a una persona. Ahí en ese libro revela precisamente la conversación. Y sí quiero hacer la aclaración, si hay personas que son medio sensibles a este tipo de cosas y se pueden sugestionar de la forma más rápida posible, bríncate esta parte, honestamente. Tenemos pensado meter, porque hay una grabación de audio de un exorcismo real del Padre Amor, que es un exorcismo muy fuerte, lo escuché, y sí está muy fuerte, dura como 40 minutos, pero sí va a alargar mucho el podcast, pero lo vamos a compartir en nuestras redes, TikTok, Instagram y Facebook. Por ahí vamos a estar compartiendo pequeños fragmentos porque sí, la verdad... Si gustan verlo, directamente en la página se los vamos a poner. Sí está. Entonces, la conversación citaba lo más ligero que encontré fue lo siguiente. Esto lo dice el Padre Amor. ¿Cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encoleriza? A lo que supuestamente, y digo supuestamente porque no estuve ahí y no me consta, Satanás le responde: ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas y porque yo soy el más orgulloso. Porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no. Porque ella es la más obediente a Dios y yo soy el más rebelde. En su libro, Dios es más bello que el diablo, publicado en 2015, también está buenísimo ese libro, le di una ojeadita así ligeramente, fue el texto considerado como su testamento espiritual. Está escrito a partir de una entrevista que le hizo el sacerdote y autor Angelo de Simeone. En el libro, asegura que cualquiera podría pensar que es necesario el mal para que el bien sea exaltado, así como la mentira para que la verdad sea enaltecida. Pero el bien y Dios mismo no necesitan de las tinieblas para demostrar que son luz. En entrevistas, Amort explicó la manera como solía comenzar un exorcismo, era lo que mencionabas. Bendecía a los presentes, colocaba la cruz enfrente, la estola sobre la espalda y la mano sobre la cabeza de la persona que iba a exorcizar. La habitación que tenía destinada, estaba rodeada de imágenes de santos a quienes él consideraba sus guardaespaldas. También comenzaba haciéndole burla al demonio y rezando el Padre Nuestro y Ave María, seguido de otras oraciones como el Rituale Romanum instaurado por el Papa Paulo V, era el que mencionabas. Y ahora entienden por qué le llamamos el Chuck Norris del Vaticano.
O sea, Sí, sí, le gustaba rascarle las pelotas al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Literal. Ese es el ritual que te digo que él nombra. El Rituale Romanum. El Rituale Romanum. Y es del Papa Paulo V. Ajá. En esa entrevista también me voy a buscarla de nuevo para ponerla en redes. Es lo que él dice, que el ritual que él utiliza es uno de los rituales más avanzados, más eficaces, pero no el más agresivo. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, él dice que hay casos donde personas que tienen un físico, digamos, más débil, llegan a tener una fuerza sorprendente, incluso aquí más adelante lo vas a ver, que llegan incluso a vomitar o a arrojar cosas que un humano convencional no tendría en su interior. O sea, crucifijos, cosas relacionadas con la iglesia, que dices, ¿cómo fregados lo tragó? Y esto está súper interesante porque hay que hacer la acotación de que si eres fan del cine de terror y cine que tenga que ver con exorcismos y posesiones, ten en cuenta de que así como lo ves en una película, si bien no es tan así como lo muestra la película, sí hay casos en los que se puede presentar una situación de ese tipo. Yo quiero hacerles una recomendación. Es que ahorita que están hablando de todo Dani, eso, me acordé. Ya les había dicho. Deja la nota porque a mí se me olvidan. Luego te estoy preguntando, Dani, ¿cuál era la de una serie de Netflix que se llama Mi Encuentro con el Demonio. Sí, te había dicho también. Creo que sí lo habían mencionado. Bueno, a mí me llamó la atención porque me parece que no me acuerdo si son 3 o 4 casos que pasaron aquí en México y los van narrando simultáneamente de diferentes exorcismos o encuentros así medio raros. Pesadones. No necesariamente exorcismos, hay uno en particular que sí está un poquito fuerte y de hecho la persona que tuvo el exorcismo, tanto como la mamá, o sea, se supone que es un como docuserie. Sí. Pero lo narran así súper bien. Son como 4 capitulillos, la neta sí vale la pena si les gusta ver este tipo de cosas. Y sale también el de otro caso que también tuvo que ver con una familia. Y de hecho una de las hijas de esta señora escribió un libro de todo eso. Yo busqué el libro porque dije, a ver si es cierto. Entonces, pues sí son personas verídicas, por así decirlo, personas reales. Personas comunes como nosotros. Sí, que les ocurrieron. De hecho, la chava que les digo, ay no, es que no les voy a contar porque la neta está muy interesante. No es spoiler, vayan y vean la serie. El documental, y la verdad son como 4 o 5 capitulillos que sí vale la pena porque sí les iba a soltar ahorita algo, pero la verdad está mejor que ustedes lo vean. ¿Cómo se llama la serie otra vez? Mi Encuentro con el Demonio. Hay que verla. Voy a llegar a mi casa a buscarla, a ver qué tal está. Pero fíjate que ahorita que haces mención de eso, Dani, no sé si te acuerdes, Jesús, que existió un programa, fue la meca del terror, ya sé, el buen Nos están regañando que nos apuremos. Que no sé si, bueno, obviamente todo el mundo escuchó La Mano Peluda en algún momento. Obviamente de Juan Ramón Sáenz. Exacto. Y ahorita que mencionabas eso, no sé por qué a la mente me llegó el caso de... Cañitas. No. Carlos Trejo, si estás escuchando esto, ya párale a tus mamadas, por favor. No le pares, mejor ven aquí a Psycho. Yo tengo que admitir que yo sí me chuté el libro. Déjame decirte que yo hace poquito con mi novia, un saludo a mi novia, por cierto, estuvimos viendo Cañitas. Yo vi la película. Yo vi la película. No mames. No mames. Un churrote. No mames. Uno de estos hay que, con el equipo de BDR, hay que hacer una tarde de películas acá para sacar esos churros. De que, ¿qué vamos a ver? Cañitas. Sí, no. Y es que yo me lo topé porque precisamente vi un video en YouTube, no recuerdo el canal si no le daba créditos, de la narración del argumento de esta película. Yo no he leído el libro. La verdad no lo he leído. Y la neta sí tengo curiosidad de leerlo. Resulta que estábamos mi novia y yo, pues vamos a ver qué película, vimos Cañitas. Yo la verdad tenía curiosidad de ver de qué se trataba. Y no, la neta sí es un asco de película. Es un churro. No, está medio dominguerona, si les gusta leer, pues igual y pasan el ratillo, bueno, si leen rápido. Es un churro, pero si Carlos Trejo quiere venir, no es un churro. Ajá. Si Carlos Trejo no, si es un churro, no manches. Que venga. Mira, yo me he fijado, haciendo un pequeño paréntesis de este tema, yo me he fijado que él aguanta vara de todo tipo, entonces... Es barrio, compa. Sí, la neta. Le reconozco el mérito de que haya vendido millones de copias de su libro. No, y ganó bastante con la película. Sí. No, y la verdad es que sí se hizo, fue como que el boom de que los 2000s. Sí, los 2000s. Y cabe aclarar que en las últimas investigaciones que ha hecho, me cuesta trabajo decir investigaciones, pero bueno,
sí ha mejorado ya un poco su calidad de imagen. La neta, eso sí es algo que le tengo que aplaudir porque ya me estaba cansando de ver videos de VHS de los 90. Me gustaría retomar la batalla que hizo, creo que fue Adal Ramones, de Carlos Trejo contra Jaime Maussan. Eso estaría chingón, ¿no? No, olvídate. Yo sin duda alguna sigo siendo Team Maussan. Sí, Team Maussan. Sin duda alguna. Bueno, prosigamos. Continuando con la historia de este sacerdote, él mismo comentó que llegaba a hacer hasta 4 rituales al día o 4 ritos al día, asegurando también que Satanás ataca el Vaticano, que es la roca dura contra él. Satanás ataca todo, tienta con mucha fuerza a quienes tienen gran poder. Cuídate, Carlos Slim. Acerca de los incidentes sobrenaturales que le sucedieron durante los exorcismos, habló sobre cómo le llegaron a escupir objetos que son imposibles de explicar desde un punto de vista biológico, como clavos o cuchillas de afeitar. En entrevista con Cuarto Milenio, el exorcista comentó, y cito, la razón más fuerte que hace sensible esta presencia es la oposición a lo sagrado. Estas personas no rezan, no van a misa, escupen sobre las imágenes sagradas, si son bendecidas se enojan. Cometen, otras acciones que no se pueden diagnosticar desde un punto de vista médico. En dicha entrevista, también cuenta que a estas personas poseídas se les caracteriza, y cito, una fuerza descomunal y hablan o mantienen conversaciones en lenguas que no conocen. Para él, un caso muy singular es el de un joven que exorcizaba en la iglesia. En el momento, el muchacho comenzó a levitar tan alto que se alcanzó a golpear en la cabeza con el techo de la iglesia y tuvo que seguir con el ritual hasta que volvió a bajar. Me recuerda al caso, ya nombraste la mano peluda. Sí. Tuvo un caso de una mujer, creo que fue en Chihuahua. ¿La de su hijo? Sí, el caso Clarita. Caso de Clarita, Sí. que llama llorando y diciéndole que su hijo está levitando sobre la cama. Le dice que cuelgue, ¿no? Y Simón, sí. Para el próximo podcast vamos a traer los casos más aterradores de la mano peluda. Y contando un pequeño dato sobre esa misma llamada, así ligeramente, y a pesar de que ha sido uno de mis casos favoritos junto con el de Nash, que nunca se les dieron la catapulta que tenían que tener, así como el de Josué. Bien trending, yo sí me quedo con el de Josué, güey. Es que sí, fue un buen caso, no lo niego. Que por cierto, vayan a ver el podcast donde lo entrevistan y se le pone la piel chinita a uno cuando se ríe ese cabrón. Ese güey sigue poseído. Si hubiesen tenido el mismo auge que tuvo el caso Josué, yo creo que hubiesen sido la competencia perfecta del caso Josué. Es muy bueno. Sí. A día de hoy yo sigo diciéndoles que si tienen una oportunidad una tarde que no tienen nada que escuchar, se receten la hora y media y cachito de esa conversación de Juan Ramón Sáenz con Josué. Pero también lo que mencionabas del caso Clarita precisamente es cómo escuchas a la mamá, la angustia, la desesperación. O sea, es algo que sí te clava mucho escuchar. Sí chilla, o sea, cuando está llorando uno puede sentir la desesperación de lo con sentimiento. Sí, escuchas y de verdad puedes sentir la impotencia de la mamá, decir es que no sé qué hacer. Y los ruidos de fondo. Sí. A mí una de las cosas que más me clavó de esa llamada es cuando empieza a decir no me lo cree nadie, mi hijo está levitando, que lo ve que va avanzando, que va saliendo, porque ella estaba en la calle. Ella misma en la llamada dice que ella se tuvo que salir porque no podía estar adentro. Y lo ve que empieza a caminar y levita. Y justo en ese momento la llamada se corta. No estamos hablando de la mano peluda, pero sí quiero citar a ese caso. No, pero es un caso de una posesión. Exacto, de una posesión. Y para concluir con esto, no recuerdo en qué parte leí que se intentó volver a contactar con esta mujer. Y un día reciben una llamada telefónica de un joven que él mismo les pide que no vuelvan a llamar. Y que dentro de esa misma llamada, él les dice que escuchen con atención la llamada. O sea, él les sugiere que lo hagan. Producción empieza a escuchar la grabación de la llamada y todo ese rollo. Y dicen, no me consta porque no encontré un audio o un video o algo que me pudiera dar ese dato. Pero sí un artículo que se redactó en donde muy sutilmente en la grabación de esa llamada, él dice que los va a matar a todos si se siguen metiendo. Creo que la llamada la tomaron fuera del aire. O sea, toman la llamada cuando empieza a subir de tono, digamos, ¿no? Sí. Mandan a corte. Cuando regresan en ese programa es cuando comentan lo que se les dijo en la llamada. Sí. Entonces, sí es un caso y sí es un tema que vamos a traer posteriormente porque la verdad
además del caso Josué, hay muchos casos muy, 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 muy Échense interesantes. en Spotify están todos los casos. De hecho, sí están casi todos los casos de la mano peluda. De la mano peluda. Oigan, voy a hacer un breve corto comercial. Nada más para decirles que la serie se llama Mi Encuentro con el Mal. Mi encuentro con el mal. No, Mi Encuentro con el Demonio. Es que como que pero pues mal, demonio, buscador o... Es como YouTube, le Sí, ponen pero la parte de una con el mal canción. son 4 capítulos. Entonces sí, échenselo. Para aventármelo mañana dominguito. Ya sé, va a estar buenísimo. Y pues bueno, como todo lo bueno, tiene su final. Desgraciadamente, el padre Gabriel Amort fue para muchos el exorcista más famoso del mundo. Lastimosamente, el padre falleció en septiembre del 2016, pero reveló varias historias de exorcismos que él mismo realizó y que aún hoy impactan tanto a creyentes como a escépticos. El padre Amort fallece a consecuencia de una afección pulmonar el viernes 16 de septiembre del 2016 en Roma a los 91 años de edad. Sin duda alguna, el legado que el padre Amort dejó para la sociedad es y será siempre perpetua, esperando a ver si en estos tiempos modernos alguien puede dedicar y quizás superar el trabajo y la obra que este padre realizó. Su trabajo y su obra nos dejan enseñanzas recordándonos que el demonio está vigilándonos muy cerca, esperando vernos débiles para poseernos. Así que cuídense. Citando a John Constantine, si tú no crees en el demonio, él sí cree en ti. Y creo que es una frase muy, muy potente y trascendental en todos los sentidos, porque en este espacio al menos me atrevo a decir que respetamos cualquier ideología que profeses en cuanto a creencias, creas o no. Pero sin duda alguna hay fuerzas allá afuera que están esperando un momento de debilidad por parte de nosotros, pues para tomar ventaja. Eso creo que lo hemos llegado a ver en más de alguna ocasión, al menos yo puedo decir que así ha sido. Entonces, sí cabe resaltar que el trabajo que este padre hizo quedó plasmado no solamente en libros, sino también hay un documental. No recuerdo precisamente el nombre del documental. Está en YouTube, con que le pongan Padre Amort. Es un documental, básicamente es una película que trata precisamente de un exorcismo, de un ritual de exorcismo. Obviamente hacerles la aclaración de que si son personas sensibles, pues no se los recomendamos porque sí hay escenas demasiado explícitas. Como en otro podcast muy sonado. Ay, escuché no sé cuántos capítulos y ya ando escuchando cosas raras en mi casa. Sí, no manches. Pero sí, como los de Bulldog cuando hacían radio en vivo, ¿verdad? Ya sé, oye, no sé. Pero eso sí era real. Tomamos fotos de ahí viene el producer. Y nosotros no andamos haciendo la de emoción ahí presumiendo que nos pasó algo raro en el estudio. No. Nosotros lo guardamos para nosotros mismos. Quizás en algún momento cuando hagamos algún libro o decidamos hacer alguna película, por ahí lo vamos a sacar. Pero sí, esta fue la historia del famosísimo Gabriel Amort, el Chuck Norris del Vaticano, el John Wick con sotana. Y si a alguien le quedó duda, puede ir a chutarse los libros, puede chutarse los documentales, las entrevistas que él realizó. De hecho, ahí en internet pueden buscar las entrevistas. Lastimosamente, para quienes no les gusta leer, van a tener que leerlo porque están escritas, pero la verdad sí les recomiendo muchísimo que se receten alguna entrevista de este padre. Y si no, y luego se las vamos narrando, pues. No, sino que lean. Digo, México está en uno de los peores países para leer. No, cállate, que ahorita ya ni escuchan ni porque los TikToks duran un minuto. Ya tampoco escuchan. Por cierto, síganos en TikTok. Ya tenemos TikTok ahí para que se puedan chutar. Pero sí, esta fue pues la historia del padre Amort, el John Wick con sotana. El John Constantine del Vaticano. Exacto. La verdad fue una investigación que sí disfruté bastante porque aprendí muchas cositas por ahí. Debo decir que sí me gusta mucho aprender sobre cosas que a lo mejor no tengo una idea muy, muy expandida a grandes rasgos, por decirlo así, pero sí conocí o aprendí, mejor dicho, algunas cositas ahí muy interesantes. Así que vayan a chutarse la película, a lo mejor no va a estar buena, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero... Sí. Pues yo tengo mucho tiempo que no veo películas de exorcismo porque siento que es la misma trama para todo, pero pues sí, ¿verdad? Pues a lo mejor esta película va a tratar de alguno o algunos casos en específico, no lo sabemos, pero pues sí, no vamos a decírselo no vamos a decir que se las recomendamos ampliamente porque desconocemos completamente de qué trata esto,
pero sí me puedo atrever a decir que probablemente puede ser una buena película de terror con una temática pues bastante realista, dado que va a estar hablando precisamente del padre Gabriel Amort. Y esto, señoras y señores, fue el caso del exorcista del Vaticano. Pues muy buen caso. Vamos a terminar este episodio y recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Psychos3. Sé que está un poquito difícil de escribir, pero pues aquí, si nos están escuchando, ahí en la pantalla les aparece cómo se escribe. En TikTok, Instagram y Facebook. También en Facebook nos pueden seguir como BDR Producciones. Agradecer a Dani de La Hora del Café. Pueden seguirlos ahí en sus redes, Dani. Estamos como La Hora del Café MX, en donde vamos a estar hablando. Es que miren, déjenles, vamos a contar el chisme porque ya lo contamos en La Hora del Café, pero chismecito. No lo hemos contado por acá. Antes estábamos como Tirando Barra, pero Tirando Barra se fusionó con otro proyecto llamado La Hora del Café. Porque pues ahí hubo algunos cambiecillos. Entonces ahí vamos a estar tocando temas pues polémicos. También ahí hemos estado invitando a personas que tienen conocimiento en ciertas áreas. Entonces, pues para que vayan y nos sigan cuando quieran ahí. Ya no estar escuchando tantas cosas de fantasmas ni de exorcismos. No, sigan escuchando porque les va a dar miedo y exorcismos. Y luego, cuando eso les causa ansiedad, ya vayan a escuchar La Hora del Café. Porque vamos a tener ahí unos capítulos sobre... Creo que tenemos ahí uno de ansiedad y depresión. Ajá, que es heredado. Uno de ansiedad y depresión, entonces... Antes de que se pelearan. Ajá, antes de que este barco se hundiera. No, que se crean, no se hundió, pero pues son decisiones que se tienen que tomar, entonces... Ya los esperamos y gracias por la invitación, aunque en realidad yo me invité sola. Nada, bienvenida aquí siempre. También hay que mandar, la vez pasada, en el podcast pasado, por ahí una patrocinadora que ha estado con nosotros desde la radio en vivo, que siempre nos ha apoyado y se nos pasó porque estuvo medio entretenido el tema y había mucha gente aquí y se nos fue. Pero mandarle un saludo a la tía, Dani. A mi tía Alma. Hasta Santa Bárbara, California, porque hasta allá siempre nos escuchan, muy puntuales. También a mi tía Susana. Siempre se ríe de que dice que estamos bien mensos. ¿Y sí? O sea, sí. La verdad, sí. Pero no hay por qué reírse. Pero pues, aguantamos. Por eso ya hacemos investigaciones a fondo, para no vernos tan tontos. Esas risas nos han motivado a mejorar. Sí, la verdad. Bueno, sí. Un saludo y gracias por el apoyo que hemos tenido desde que estábamos en radio online, en radio en vivo, hasta la fecha ahora con este nuevo formato de podcast. Espero nos sigan ahí en las redes sociales. Y este fue un podcast más de Psychos 3. Esperando que hayan disfrutado mucho de este episodio, así como nosotros disfrutamos de hacerlo el día de hoy. Y recordarles que pueden escuchar los episodios más recientes todos los viernes a partir de las 7 de la noche en su plataforma de podcast favorita. Yo tengo Amazon, no sé si estemos en Amazon, si no le voy a pedir a producción que solicite la... Creo que en la única que no estamos ahorita es en Apple. Bueno, en iTunes. Se me hace que porque no, nosotros no estamos porque iTunes se pone muy quisquilloso. Que tengo que hacer una cuenta y tengo que registrarme y tengo que darme de alta y que tengo que reverificar en iTunes y que tengo que verificar mi cuenta en iCloud y que tengo... Es un desastre, entonces... Bueno, pero yo conozco poca gente que... En cuanto se pueda liberar en la plataforma de iTunes, pues por ahí lo vamos a estar poniendo todos los podcasts que ya están. Así que pues esto fue El Exorcista del Papa. Yo me despido. Que sigan teniendo un excelente día, tarde, noche. La hora que sea que estén escuchando este episodio, pero pásensela chido. Nos vemos. Adiós. Por este día, lo paranormal, lo oculto, seres de otro planeta y lo desconocido se despiden de ustedes, esperando volver a encontrarlos próximamente. Esto fue Psycho Stress.